¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, El Sur Global en el 2023, con otro notable invitado, Ramón Pedregal, escritor y periodista directamente desde Madrid. Ramón Pedregal, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias a vosotros. Ramón, el Sur Global y la expansión de los BRICS en este 2023. ¿Cuál es tu lectura de lo que representa esto en el orden mundial? Y repasando para una audiencia que nos ve a través de todos los países, BRICS es una asociación, una sigla que cada una de las letras representa un país: B por Brasil, R por Rusia, I por India, C por China, S por Sudáfrica. Y precisamente en Sudáfrica, que nosotros tuvimos oportunidad de estar allí en Johannesburgo, en este año se incorporaron 6 nuevos países y se empezó a llamarle el BRICS Plus o el BRICS más. Esos 6 nuevos países, los leo: Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía. ¿Cómo es tu lectura de todo esto, es decir, un poco el sur global y el norte global en este 2023? Pues el sur global, o lo que llamamos el sur global, lo que está haciendo es poner en cuestión la hegemonía del imperialismo estadounidense y sobre todo está ofreciendo una posibilidad de transformación de este mundo que viene del tiempo de las colonias y que parece que se resiste a terminar. Pero también indica otra cosa, y es que la decadencia de Estados Unidos es imparable ya. El sur global es quizás la insignia del futuro. Con el sur global están las esperanzas del 80% del mundo, nada menos, ¿no? Del 80% de la población mundial, que son los que no están bajo el dominio, por decirlo así, el dominio general del imperio, ¿no? Y a partir del 1 de enero, los BRIC, que van a aumentar de manera exponencial, van a ofrecer al resto de los países que no están bajo el dominio imperialista la posibilidad de actuar de un modo más justo, más equitativo, más libre, más igualitario, más en común y con respeto para todos. Eso solamente, eso es el indicativo de que el mundo que viene con los BRICS promete mucho a la humanidad en su conjunto, ¿no? En efecto, entonces, Ramón, que se pone énfasis en esto, es decir, en este mundo considerado por muchos unipolar, las monedas de Occidente, más especialmente Japón, han sido las monedas clave para el comercio y las transacciones y las financiaciones a nivel mundial. Y estos países han desarrollado ya lo que llaman el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de... Y a su vez están poniendo especial énfasis que quieren empezar a negociar y financiarse a través de sus respectivas monedas, lo que significa que le quitan un protagonismo muy importante al dólar. Eso también podría ser una nueva etapa en las relaciones mundiales. Desde luego que sí. Si tenemos en cuenta que más del 40% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos lo obtiene a través de la venta de dólares, de papel, ¿eh? Eh, el que se ponga freno a eso y el valor del dólar hoy es inflado sobremanera, pero se ve reducido su valor por los intercambios entre el resto de los países, bueno, pues la cesta de monedas que todos los BRIC tienen en el intercambio entre ellos va a hacer que se reduzca muchísimo la obtención de
valor del Producto Interior Bruto por parte de Estados Unidos a través de ese mecanismo que no es ni más ni menos que un mecanismo de condenación, porque los países que entran en esa vía de trabajar o tener que pagar con dólares están condenados. No tenemos más que ver el ejemplo de los países que están bloqueados, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Que para poder hacer cualquier cosa necesita, en el mercado internacional, necesita dólares. Si se puede emplear otras monedas, pues como Cuba, Venezuela, Nicaragua, bueno, más del 30% de los países del mundo que están sancionados o bloqueados por Estados Unidos encontrarán una vía de trabajo que les permitirá respirar. Y desde luego Estados Unidos está puesto en cuestión por esa vía. Y su futuro pues dependerá de si es capaz de entender que el mundo tiene derecho a vivir sin su opresión o prefiere otras vías que parece que desgraciadamente es como lo entiende, ¿no? Pero el intercambio o el comercio mundial en otras monedas que no sean el dólar libera energías de desarrollo para la gran mayoría de los países, ¿no? Y es una oportunidad que además los BRICS ofrecen a todos, ¿no? Uh-huh. Será un tema interesante también, interesante entre comillas, con Argentina, que fue aceptado como un miembro de BRICS a partir, como tú decías, del 1 de enero, pero entre que se dio ese fenómeno en Sudáfrica, sucedió de que hubo una elección presidencial, gana un presidente de ultraderecha, estamos hablando de Javier Milei, que en campaña decía que él no se iba a incorporar al BRICS. Ahora, como tú te acuerdas, el famoso Sí. actor mexicano Cantinflas, que decía sí, no, todo lo contrario, como Cantinflas, Sí, está, sí. está cantinfleando y dice que no es tan claro de que no va a entrar al BRICS. ¿Cómo es tu lectura digamos, de esa posición, por lo menos anunciada o conflictiva de Milei? Sí, el caso de Milei, bueno, yo creo que los argentinos lo van a sufrir en su piel, ¿no? Y eso sí que es muy, muy grave, porque un país riquísimo, riquísimo, que se encuentre en la circunstancia en la que se encuentra Argentina, es yo creo que una desgracia general. Afecta a todos ver cómo se pasa hambre. El 50% de la población está en la pobreza absoluta. Eh, y que un individuo de estos llegue a la presidencia del gobierno indica que los estamentos representativos hasta ahora no es que hayan fallado, no, es que han sucumbido a la corrupción, a la desgracia, han llevado a la desgracia a todo el pueblo argentino. Y la gente ha votado, yo creo, contra todo, en pura desesperación, pero la elección es fatal, no puede ser peor. Eh, en el panorama internacional, este individuo es una especie de, bueno, es como una vuelta de tuerca al Guaidó ese, ¿no? Aquel era un mercenario corrupto y de lo más indeseable. Este ha llegado por vías que llaman democráticas, ¿no? Pero también así llegó Hitler, ¿eh? Eh, y otros parecidos, encubiertos con la capa de la democracia y sin embargo para hacer daño a Argentina y desde luego va a tener una repercusión mundial. De momento, por ejemplo, solamente de momento, pues de lo que dijo a lo que ha dicho ahora ya hay una distancia. Veremos a ver si, si en el transcurso del tiempo no nos encontramos
con cosas que ya no se pueden remediar si no es por otros medios que no sean pacíficos. Y eso todavía agrava más la situación tanto de Argentina como del mundo. La elección de personajes eh, tan siniestros, caso de Ucrania, un payaso, y perdón, pido a los payasos que son gente muy honesta y que llevan mucha alegría al mundo, pero este es una desgracia para Ucrania, pues fue otra cosa así. Este dio un golpe de Estado que lo han pretendido eh, mm, presentar como elegido, ¿no? Bueno, en Argentina, como vemos, eligen a otro personaje de esas características. Y, y eso en los BRICS supongo que lo estarán teniendo en cuenta porque no se puede decir hoy una cosa y mañana la contraria. eh, Argentina va a sufrir mucho, mucho con este individuo, ¿no? Yo Y, y el, Un pensador, Ramón, justamente es, digamos, la otra cara de la moneda, y es que el Fondo Monetario Internacional ha confirmado que su estimación es, al cerrar el 2023, Brasil pasa a ser la novena economía del mundo por encima de Canadá, está entre las 10 primeras, y esto es en el primer año de gobierno de Lula, pese a que tú, como recuerdas muy bien, en la elección anterior a la pasada, lo han descalificado, 580 días preso bajo acusaciones falsas para hacer ganar al neoliberal Jair Bolsonaro. Quiere decir que Lula es una historia de éxito, justamente de una alternativa a este dominio, digamos, del norte global. claro, claro. Fíjate, el caso de Lula es eh, lamentable, ¿no? Que una persona honesta, honrada, a la que no le pueden tildar de ninguna corrupción, se vea encarcelada, y eso, 580 días, que no es poco, ¿no? Que 2 años de prisión hasta que se prueba su inocencia y sale de prisión y gana las elecciones, hombre, está para decir que eh, aquí hay alguien que tendría que responder ante un juez honesto, honesto, que parece que no los hay muchos, eh, por lo que se ha hecho a Lula. Porque Lula lo único que hizo fue beneficiar al pueblo trabajador de Brasil, pero eso molesta muchísimo a los banqueros, al imperialismo, bueno, a toda esa eh, franja de gente que está dispuesta a esclavizar al mundo como sea. Y en el caso de Brasil tendríamos el ejemplo eh, paradigmático de que lo primero que hace el fascista Bolsonaro es expulsar a los médicos cubanos que iban a ayudar, y donde ningún otro médico quería trabajar por el pueblo pobre, ¿no? Por aquellos que no habían visto nunca un médico, que nadie les había ayudado nunca, que la primera medida de este individuo fuese esa y que se encarcelase a Lula, nos habla bueno, del mal sentir que tiene esta gente cuando se trata de mejorar a los trabajadores, la vida de los pueblos, cuando se trata de defender la justicia, ¿no? Eh, Lula, que tampoco es que sea un revolucionario, pero que en su circunstancia es una personalidad eh, eh, humanitaria que llama al corazón del mundo para hacer algo mejor, merece, yo creo que por parte de toda la ciudadanía, el mayor de los respetos, y que sirva de ejemplo de que si quieren elecciones bajo un sistema capitalista, también pueden elegir a alguien que no sea a un Milei, o que no sea un Bolsonaro, o que no sea
bueno, este tipo de individuos. ¿Mm? Ramón, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ramón Pedregal directamente desde Madrid. Ramón, periodista y escritor. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ramón Pedregal directamente desde Madrid. Ramón, periodista y escritor. Ramón, llevamos más de 75 días de iniciado este conflicto entre Israel y Palestina. Estamos hablando en cifras de muertos, por lo menos 20.000 palestinos muertos, más de 50.000 heridos, más de 8.000 niños palestinos que han sido muertos por la ofensiva de Israel. ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos siendo testigos? Sí, lo primero, permíteme, Jorge, que envíe mi abrazo fraterno al pueblo palestino, ese pueblo tan querido y que en estos momentos sufre tanto para conseguir su liberación. Sobre las cifras hay un problema, y es que las cifras son muy frías, habría que poner los nombres, pero los nombres llenarían el mapa del mundo más grande que podamos imaginar. En estos momentos se habla, hay cifras distintas, se habla de 1 millón nada menos, de niños que son víctimas entre mártires, heridos y desplazados. Hay otras cifras que lo sitúan en 700.000, pero si tenemos en cuenta que en Gaza más de la mitad de la población son niños, podemos imaginar el desastre humanitario que esto significa. Se calcula que más de 10.000 de los muertos son niños, pero no se sabe, no se tiene ninguna cifra sobre los miles de niños que hay bajo los escombros. Y se habla ya de 53.000 mayores, personas mayores heridas, ¿no? Es terrible. Ahora, llama mucho la atención que mientras el representante de Asuntos Humanitarios de la ONU dice que la guerra en Gaza representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad internacionales, dice eso. Mientras tanto, resulta que Naciones Unidas suspende el envío de alimentos a Yemen, a la zona gobernada por Ansar Allah, que es el único país que se ha atrevido a ponerse a defender con sus armas a la población de Gaza. ¿Cómo podemos entender que por un lado diga que eso es un peligro para la estabilidad internacional y por otro lado se niegue la comida al pueblo de Yemen, que son 13 millones de habitantes? Yo solamente lo puedo entender desde el punto de vista de los Estados Unidos, que se niegan en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, a que haya paz. Lo han dicho así. Se le ve en alguna fotografía, en algún vídeo al representante levantando la mano, que recuerda mucho a los hitlerianos, levantando la mano para que negar o dar su permiso para que se detenga la guerra en Gaza. Ahora, Ramón, abogado del diablo, la otra cara de la moneda. La versión que ve Israel es, ellos se defienden. Y el 7 de octubre, entonces, hay un ataque de Hamas, mueren oficialmente 1.140 civiles en Israel, y cuando de alguna forma encierran desde hace años, justamente Gaza, que como tú has dicho en más de una ocasión,
se transforma en la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Otros dicen que ni siquiera eso, porque a los prisioneros en una prisión o en una cárcel los tratan mejor. Sí. Definitivamente ellos dicen que lo tienen a esa cárcel al aire libre en esas condiciones porque se están defendiendo. ¿Cómo es tu lectura de quién se defiende de qué? Bien, pues mira, claro, es difícil explicar en muy poco tiempo el asunto, pero hay datos que son completamente, se pueden certifican lo que voy a decir. Desde hace 76 años, en estas fechas, hace 76 años que se partió Palestina para darle más de la mitad a una entidad financiera para que estableciese allí la gente que pudiese enviar. Eh, la votación en aquellas Naciones Unidas duró 3 minutos. 3 minutos. No hubo tiempo para discutir nada. En esos 3 minutos decidieron quitarle al pueblo palestino su país para entregárselo a unos individuos, a los Rothschild, que habían negociado con el gobierno inglés la instalación de su negocio allí. De ahí ha partido y llegamos hasta hoy. Lo que pasa es que la colonización de Palestina lleva haciéndose 76 años. Lo que ahora podemos situarnos en Gaza. En Gaza hubo unas elecciones vigiladas por la Unión Europea, por la Comisión Carter, por enviados de Estados Unidos, en fin, por eso que ellos llaman el mundo democrático. Y concluyeron que las elecciones habían sido completamente limpias, que no había ningún tipo de manejo sobre el asunto. Y lo que ocurrió es que el pueblo de Gaza eligió a Hamás con el 73% de los votos. Y eso, como no gustó al imperialismo, llevó a su brazo armado, ese que llaman Israel, que es una entidad colonial, a establecer inmediatamente después un bloqueo sobre Gaza. Y ese bloqueo lleva 17 años. 17 años sin permitir que puedan salir y entrar, sin permitir que entren alimentos, sin permitir que puedan comerciar, vender o comprar con ningún país. No tienen ejército, no tienen aeropuertos, no tienen marina, no tienen aviación, no tienen nada. Son gente almacenada allí por prescripción imperialista. Y lo único que hacen es tratar de defenderse porque además en las mismas Naciones Unidas, en los convenios de Ginebra, en los acuerdos de Ginebra, se reconoce el derecho a la defensa de aquellos pueblos que están bajo colonización. Luego, no se, los sionistas no se defienden. Los sionistas colonizan, atacan, roban, porque es lo que han hecho siempre los imperios. Todas las colonias han sido desalojadas, han sido acabadas con el hambre y los bloqueos, los campos de concentración. Yo estoy en España y podía hablar de los campos de concentración que se crearon en Cuba, el general Weyler, que hoy todavía tiene una estatua, una placa en una zona de Madrid. Ese que estableció los campos de concentración en Cuba, los primeros campos de concentración que se conocen en el mundo. Bochornoso. Bueno, pues eso es lo que han hecho en Gaza. Y si hablamos de Cisjordania, tendríamos otro aparte, ¿no? Pero los palestinos lo único que hacen es defender la legalidad de todos los pueblos, representarnos a todos, representar el derecho de los pueblos. No tienen a su favor más que a Yemen.
el pueblo quizás más pobre de África, que está en una guerra que lleva ya no sé cuántos años y que afortunadamente, yo creo que afortunadamente, controla el estrecho que da al Mar Rojo, y entonces ha dicho que mientras dure la guerra de los sionazis contra los palestinos de Gaza, ellos no van a dejar pasar por allí barcos que vayan a Israel. Resulta que casualmente el 99% del comercio sionista se produce a través del mar, porque no tienen otra cosa. Y claro, que no puedan llegar por ahí, pues supone un cuestionamiento de esos provocadores de la guerra y donde se ha visto que un pobre defienda a otro pobre. O si miramos a Gaza, cuando vemos a esa pobre gente huyendo y viviendo en los escombros, ¿a quiénes vemos allí? A gente trabajadora, a gente humilde, a gente que no tiene otro sitio donde ir. No vemos a los banqueros, no vemos a los burgueses europeos, no vemos a la gente que vive de los demás. Vemos a gente que lo único que hace es defenderse. Ramón Pedregal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.